Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un episodio súper especial, cargado de romance, confesiones y todo lo que siempre han querido saber sobre una de las parejas más queridas del mundo de la actuación turca. Así es, vamos a desgranar todo sobre el romance entre Serkan Ayolu y Özge Gürel. Ustedes lo pidieron y aquí lo tenemos, las confesiones, los detalles, cómo empezó todo y cómo han mantenido esa chispa viva. Si son fans de estas dos estrellas, o simplemente les encanta una buena historia de amor, prepárense para engancharse. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy. Bueno, ¿por dónde empezamos con esta historia de amor que ha cautivado a miles? Serkan Ayolu y Özge Gürel son dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama televisivo turco, y aunque sus caminos en la pantalla han sido muy exitosos, su historia personal es igual de fascinante. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Serkan se hizo mundialmente famoso por su papel en Amar es Primavera, donde compartió roles protagónicos nada menos que con Özge Gürel. Sí, así es. El escenario de su primer gran encuentro profesional fue precisamente el set de rodaje que los catapultaría a la fama. Y como suele suceder en las mejores historias de amor, la ficción traspasó la pantalla y la química que desbordaban ante las cámaras se convirtió en una realidad palpable fuera de ella. Siempre surge la pregunta, ¿cuándo fue exactamente que se dieron cuenta de que lo suyo era más que una simple amistad o compañerismo de trabajo? Las confesiones de Serkan han sido bastante reveladoras al respecto. Él ha contado en diversas ocasiones que desde el principio hubo una conexión especial, una atracción mutua que iban sintiendo a medida que pasaban más tiempo juntos. Sin embargo, ambos, al ser profesionales, intentaron mantener las cosas en un plano laboral, al menos al principio. Pero como decimos, el corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿verdad? La intensidad de las escenas, la cercanía en el día a día, las largas jornadas de grabación, todo eso contribuyó a que los sentimientos fueran creciendo de manera natural e inevitable. Serkan ha sido bastante abierto al confesar que se enamoró de Özge por su autenticidad, su calidez y la forma en que iluminaba cada espacio. Él menciona que Özge tiene una energía que es difícil de describir, pero que es increíblemente cautivadora. Él admiraba su talento, su dedicación a la actuación, pero también su sencillez y su capacidad para hacerlo sentir cómodo y feliz. Imagínense trabajar codo a codo con alguien que te atrae, que te inspira y con quien compartes tantas horas. Es el caldo de cultivo perfecto para que surja el amor. Él ha dicho que hubo momentos en los que se sorprendía a sí mismo observándola, admirando su forma de ser, y que esos instantes fueron claves para darse cuenta de la profundidad de sus sentimientos. Por otro lado, Özge Gürel, aunque quizás ha sido un poco más reservada en sus declaraciones públicas sobre su vida privada, también ha dado pinceladas que confirman la intensidad de este amor. Ella ha expresado en entrevistas cómo admira la fortaleza de Serkan, su lealtad y su sentido del humor. Ha destacado que él es un hombre que la hace reír, que la apoya en sus proyectos y que en general, es un compañero de vida maravilloso. Ambos han sido muy enfáticos en que lo que más valoran de su relación es la amistad que construyeron primero. Dicen que esa base sólida de compañerismo y respeto mutuo ha sido fundamental para que su relación perdure y se fortalezca con el tiempo. Uno de los puntos que más intriga a los fans es cómo gestionaron su relación cuando se hizo pública. Al ser figuras tan seguidas, la presión mediática y la atención constante pueden ser abrumadoras. Serkan ha confesado que al principio intentaron ser discretos, disfrutar de su noviazgo sin la intromisión de las cámaras y los rumores. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre se pueden mantener en secreto por mucho tiempo. Cuando se confirmó su relación, recibieron un apoyo masivo por parte de sus seguidores, quienes estaban encantados de ver a sus actores favoritos felices. Él ha expresado su gratitud por ese cariño y por cómo la gente ha sabido respetar su espacio mientras celebraban su unión. Han pasado ya varios años desde que Amar es Primavera terminó, pero la relación entre Serkan y Özge no solo ha continuado, sino que se ha consolidado. ¿Cuál es el secreto? Serkan ha sido muy claro al respecto. Para él, la clave está en la comunicación, la confianza y sobre todo, en seguir cultivando esa chispa que los unió desde el principio. Él habla de la importancia de tener citas, de seguir sorprendiéndose.
mutuamente de dedicar tiempo de calidad el uno al otro, a pesar de sus apretadas agendas de trabajo. Menciona que él y Ozge hacen un gran esfuerzo por mantener viva la pasión y la conexión, y que eso implica desde viajes románticos hasta simplemente disfrutar de una noche tranquila en casa. Además, ambos son profesionales muy dedicados a sus carreras. Han participado en otros proyectos, tanto juntos como por separado, y nunca han dejado que eso afecte su relación. Al contrario, se apoyan mutuamente en sus aspiraciones profesionales, celebran los éxitos del otro y se brindan consuelo en los momentos difíciles. Esta admiración mutua y este apoyo incondicional son, sin duda, pilares fundamentales de su amor. Serkan ha dicho que ver a Ozge triunfar en sus proyectos lo llena de orgullo, y está seguro de que ella siente lo mismo por él. Y hablando de proyectos juntos, aunque Amar es Primavera fue su primer gran éxito como pareja, también han tenido la oportunidad de volver a trabajar juntos en otros proyectos como la serie El Legado. Esto demuestra no solo la gran química que tienen, sino también la confianza mutua que tienen como actores para volver a embarcarse en proyectos compartidos. Serkan ha confesado que trabajar con Ozge es siempre una experiencia gratificante, que se entienden a la perfección en el set y que eso facilita mucho el proceso creativo. Un tema que siempre interesa a los fans es el matrimonio. Han pasado por diferentes etapas, y la pregunta sobre cuándo darían el siguiente paso ha estado siempre presente. Serkan ha sido un poco más evasivo en este tema en particular, pero siempre con un tono cariñoso, indicando que están muy felices y que el futuro dirá. Lo importante, según él, es disfrutar del presente y seguir construyendo su relación día a día. La verdad es que, viendo lo sólida que es su unión, no es de extrañar que los fans estén ansiosos por verlos dar ese paso. Pero lo más importante es que ellos, como pareja, tomen sus decisiones al tiempo y de la forma que les parezca correcta. Serkan también ha confesado que lo que más disfruta de su vida con Ozge es la sencillez de los momentos. No se trata de grandes lujos o gestos extravagantes, sino de la paz y la felicidad que encuentran en la compañía mutua. Ya sea cocinar juntos, ver una película o simplemente pasear de la mano, cada instante a su lado es valioso para él. Él ha dicho que Ozge tiene esa cualidad de hacer que las cosas ordinarias se sientan extraordinarias, y eso es algo que él atesora enormemente. En resumen, si tuviéramos que extraer la esencia de las confesiones de Serkan Ayolu sobre su romance con Ozge Gurel, diríamos que se trata de un amor construido sobre la amistad, la admiración mutua, la comunicación constante y un profundo respeto. Ha sido un viaje natural, que comenzó en un set de grabación y se ha consolidado a lo largo de los años, a pesar de las presiones y los desafíos de la vida pública. Él ha revelado que la clave está en seguir alimentando la relación, en no darla por sentada, y en recordar siempre por qué se enamoraron en primer lugar. Es una historia de amor real, con sus altibajos, pero sobre todo con una base de amor y compromiso muy sólida. Y así llegamos al final de este recorrido por el fascinante romance de Serkan Ayolu y Ozge Gurel. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo de desgranar estos detalles y confesiones. Ha sido un placer compartir con ustedes esta historia que tanto nos inspira. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? ¿Tienen alguna otra pregunta que les gustaría que respondiéramos en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Antes de que se vayan, les pido un favor enorme, si les ha gustado este vídeo, regálenos un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Serkan y Ozge, o que simplemente amen las historias de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por su tiempo y su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.